Médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires están de paro, están nucleados dentro de la Asociación Médicos Municipales. Responden justamente a un reclamo realizado durante el día de hoy a partir de un acto de violencia que se registró en una unidad febril de emergencia. Marcelo Struming es uno de los representantes sindicales de los médicos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, desde la televisión pública, Silvia y Alejandro Portas te saludamos. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, la preocupación es primero por la agresión que sufrió el colega, el compañero de ustedes, nuestra solidaridad, la violencia no lleva obviamente a ningún lado, pero la segunda preocupación es que si ustedes están de paro en las unidades febriles, en medio de esta situación crítica a nivel sanitario por la suba de casos, ¿quién nos cuida? Bueno, en realidad todas estas cosas que me estás diciendo hoy están en un término más o menos relativo. En realidad sí se ha convocado un paro desde la Asociación de Médicos Municipales. En este caso, esto es la central del gremio, aquí donde estamos todos nucleados, pero esta medida hoy no ha tenido respuesta desde los centros de atención, porque resultó imposible en el día de hoy dar respuesta a esta medida. Es decir, que es una medida simbólica, no se está llevando a la práctica, Marcelo. Quedó enmarcada en una actitud simbólica porque los mismos representantes de la UFU, el mismo médico que fue agredido ayer, ha entendido y ha dicho y ha expresado ante distintos medios que es necesario seguir atendiendo porque la situación está desbordada y todo lo que no se haga desde la UFU se va a hacer desde la guardia de los hospitales, con lo que estaríamos agravando la situación. Ahora, Marcelo, se ha dado esta situación que fue la más extrema, fue la del Santoyani, pero hubo situaciones de mucha tensión en las diferentes UFUs o en muchas de ellas. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Faltaban insumos? ¿Es el desborde de la cantidad de gente, la impaciencia? ¿Cómo lo resumirías vos? Bueno, esto lo diría que es multicausal como todo. No están los recursos necesarios, no son necesariamente los insumos para hisopar lo que falta. Lo que falta es el recurso humano para hacerlo en tiempo y forma, y para hacerlo en forma adecuada. Porque una cosa es atender a la gente y otra cosa es dar la prestación que se merece. Porque atender uno tras otro en forma alocada, sin recurrir a todos los cuidados necesarios para brindar una buena atención, sin producir una higiene del lugar donde se está hisopando a un paciente, entre el ingreso de un paciente y del otro, atendiendo en forma alocada, sin un adecuado registro, sin tener en cuenta todos los síntomas, atendiendo bajo presión, atendiendo bajo amenazas, atendiendo a quien no hay que atender ante el temor de ser agredido y de ser golpeado y de ser insultado y de ser amenazado. Pero todo esto merece una pequeña explicación para entrar en contexto y que la población lo entienda. Marcelo, entremos en contexto entonces. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en el Hospital Santoyani con este médico, con este profesional de la salud que fue agredido? Perfecto, entonces, esta gente es la que atiende en la UFU. Las UFU son las unidades febriles de urgencia. Estas son locaciones que están hechas con containers, que están afuera del hospital para atender a los pacientes sospechosos de COVID y evitar que ese paciente sospechoso ingrese al hospital y que pudiera generar una diseminación de la enfermedad al entrar en contacto con otros pacientes que están ubicados dentro del hospital. Entonces, estas UFU son unidades de urgencia. De alguna forma reemplazan a las guardias de los hospitales y se produce entonces una locación de atención que es vinculada con el hospital, pero que está físicamente fuera del hospital. Está en la calle o en una plazoleta interna de cada hospital, de acuerdo a cómo sea la estructura de los hospitales. En caso de Santoyani, está en la calle frente a la guardia. A ver, Marcelo, para finalizar, porque nos queda poco tiempo, ¿por qué nos enteramos ahora de esto? ¿Es la primera vez que sucede o durante otros momentos de la pandemia también se dieron situaciones como esta? Sí, bueno, siempre se dan situaciones como esta, todo el tiempo, digamos, no hay una escena segura de trabajo. Si no está el personal adecuado, si el personal que está adecuado está desanimado porque no esté reconocido, porque trabaja de destajo, porque está agotado, porque no tiene un sueldo adecuado, porque no se le reconoce la tarea, porque no se lo cuida, porque no se le pone policía para que lo cuide, porque no se le pone personal de seguridad, porque no se le brinda las condiciones de trabajo adecuadas, bueno, no tenés suficiente personal para atender y lo que ocurre desde el otro lado, que es la población, es que estamos en un momento donde los cuidados de la pandemia han sido dejados de lado,
tenemos un rebrote de casos que está aumentando en forma exponencial, está superando a la capacidad de respuesta. Mientras tanto, la capacidad de respuesta que teníamos, como la pandemia había mermado en su incidencia, se bajaron el número de médicos que atendían los hospitales, se retiró personal contratado, se bajaron las guardias extraordinarias que se habían puesto por la pandemia y no se repusieron en este momento. Bueno, tenemos un combo donde la gente que está atendiendo está agotada, está desalentada, está desanimada y no tiene reconocimiento alguno, y afuera un montón de gente que pugna por ser atendida en forma inmediata, sin entrar en consideración de cuál es la verdadera situación sanitaria. Está clarísima, doctor. Marcelo, le agradecemos muchísimo, la verdad, el panorama que nos ha propuesto es sombrío realmente para el sector de la salud en el ámbito de la ciudad. Y no escapa lo que ha sucedido en el comienzo de la pandemia, por eso lo escuchábamos tan atentamente. Marcelo Struminger, muchísimas gracias por esta comunicación con la televisión pública. Y no escapa lo que pasa en el mundo. Gracias, Marcelo, muy amable. Me quedaba pensando en que son exactamente los mismos reclamos que en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Una cuestión que está relacionada con el cansancio del personal de la salud por el rebrote de contagios y una situación que tampoco escapa a lo que pasaba en el comienzo de la pandemia, que está relacionado con un reclamo salarial de reconocimiento. Sí,